Bueno, vamos a continuar con algunos ejercicios de espectro disperso. Quedamos en el problema 5. El problema 5 dice lo siguiente: una secuencia de pseudo ruidos se genera usando 4 registros de corrimiento, M-sequences. O sea, aquí hay una advertencia de que son secuencias máximas. Y se transmite a 107 chips por segundo. O sea, de esa cadena de flip-flops salen los chips a esa velocidad. Obviamente eso es F-chip. ¿Ok? Y si vamos a trasladar los anchos de banda, tendría que ser en hertz, pero esto es F-chip. Es la tasa de transmisión en chips por segundo. Determine el periodo de la secuencia en chips y en segundos. Bueno, esto es muy sencillo porque ya hemos hecho algunos ejercicios. 2 a la R menos 1 multiplicado por el tiempo de chip, que es el inverso de este valor. O sea que este problema es muy, muy sencillito. Vamos a ver qué pasa aquí. En un sistema de, a pesar de que pareciera que es de pasabanda y no podría darlo, quiero tocarlo porque hace énfasis en que si usamos esquemas que hagan disminuir el ancho de banda, estamos como llevándonos la contraria, ¿no? Entonces tenemos en un sistema de SSS pasabanda, determinamos que la relación entre señal a ruido en los dos puntos D y R es igual a la relación entre el ancho de banda de la señal transmitida entre el ancho de banda de los datos originales. Lo puse así como porque, como es un enunciado, un ejercicio, como para que quede más claro. En el caso de PRK, aunque no se los demostré, sí se los dije, este resultaba igual a 2 F chip entre F bit. En el caso no retorno a cero polar banda base, daba solo F chip entre F bit, es decir, daba más pequeño, ¿no? Entonces, el ancho de banda creció porque era PRK, duplicó el ancho de banda y también mejoró lo que es la relación entre relaciones de señales a ruido. De acuerdo a ese criterio, ordene de mejor a peor el resultado que se obtendría en cuanto efectivamente a lo que estamos midiendo aquí, que es calidad, medida como la relación entre las relaciones de señales a ruido para los siguientes tipos de transmisión. Ay, mira, y dice modulación, no, porque no retorno a cero no es una modulación. Mire, tantas veces que he visto esto y primera vez que veo ese error. Para los siguientes tipos de transmisión: no retorno a cero, PRK y QPSK. Entonces, ya básicamente les fui explicando cómo es que pensamos el problema y entendemos que en la medida que sea mayor el ancho de banda es mejor. Entonces, evidentemente aquí el ganador es PRK. Luego aprendimos que QPSK, una de las cosas que hizo fue una cosa que nos parecía muy buena, pero que aquí no, que es reducir a la mitad el ancho de banda. El ancho de banda iba reduciéndose en un sistema M-ario en el sentido de que en la medida que M sube, el ancho de banda baja. Entonces, fíjense que QPSK tiene un ancho de banda F-chip y no retorno a cero, que también estuvo en el análisis que hicimos ayer y hoy, tiene ancho de banda F-chip. Entonces, fíjense que todos, como yo pongo aquí, quedaron empatados, porque tienen el mismo ancho de banda comparado en cuanto al elemento de relaciones entre relaciones señal a ruido. ¿De acuerdo? Y por eso sí los quise dar, porque no es un análisis profundo de la parte de modulación. Y después la parte B dice: si el criterio fuese la seguridad, ¿cuál escogería? Y ahí volvemos a quedar que la forma de transmisión no influye en la seguridad. ¿De acuerdo? El siguiente problema habla de un sistema de SSS banda base, no retorno a cero polar, o sea, el único que analizamos a profundidad, que la secuencia BDT es de ancho de banda F bit, la secuencia CDT es de ancho de banda igual hasta el de BDT. Ojo, esto suena feo, porque la secuencia BDT y la secuencia CDT tienen el mismo ancho de banda. Y ahí tenemos problemas, ¿ok? Porque fíjense que las dos secuencias no presentan dispersión, porque la idea de CDT es que tenga mucho ancho de banda y aquí no. Entonces, casualmente, este ejercicio, aunque hoy en día no lo pondría porque he aprendido que no me gusta usar demasiado, no abusar de lo que la gente puede traer de señales. Yo me acuerdo que en los cursos de comunicaciones a grupos a los que yo les había dado señales, yo bromeaba y decía: "¡Ah! Esa profesora de señales es malísima, ustedes no se acuerdan de esto". Y realmente es que a uno se le olvidan las cosas. Y en este ejercicio pasa eso.
pero se los pongo como a título anecdótico, ¿no? Hoy en día no pondría algo así. Me hacen la pregunta de básicamente, ¿cómo sería si yo hago la convolución de la secuencia BDT, de la DEP de la secuencia BDT con la DEP de la secuencia CDT? Porque en el fondo, cuando usted multiplica BDT por CDT, usted está convolucionando las DEPs, ¿ok? Pero en este caso, fíjense que las dos son del mismo tamaño y puede que nos acordemos poco de la convolución, pero sí nos acordamos que convolucionar dos cosas, y digo dos cosas porque no son señales, estamos convolucionando DEPs, que son unos sin cuadrados. Entonces, imagínense que son unos cajoncitos cada uno de ancho f bit. Entonces, uno recuerda que cuando eran dos cajones del mismo ancho daba un triángulo y que llegaba desde la suma de los límites inferiores hasta la suma de los límites superiores. Lo cierto es que aquí el ancho de banda práctico al final resultó 2 f bit. ¿Por qué? Bueno, entonces eso no tiene sentido, porque hay muy poca dispersión. Fíjense que la dispersión es apenas 2 a 1. Entonces esto no tiene sentido. Entonces, es importante, digamos, que ustedes siempre recuerden ese criterio, ¿no? Nos interesa que la secuencia CDT se encargue de dispersar bastante a la señal transmitida. Bueno, bueno, ahora vamos con otro problema que tengo que confesar que, bueno, fue terrible. O sea, me arrepentí muchísimo y déjenme, se van a dar cuenta que no es gran cosa, pero es la forma como se presentan las cosas en un enunciado que asusta a la gente. Recuerdo que realmente la gente salió muy mal en este ejercicio. Dice, se tiene un generador de secuencias máximas de R registro, manejados por un reloj que tiene F-chip, este valor es horrible, es 1.1375. Primero es un valor bajísimo y segundo es un valor feísimo, ¿no? Está hecho para que me diera un resultado del número de registros apropiado. Entonces, aquí estuvo donde la gente se asustó. Un intruso ha esperado 1 hora para que ocurra el primer periodo de la secuencia. Hoy en día yo digo, oye, pues yo no veía eso tan complicado, pero tengo que confesarles que el resultado fue catastrófico. Entonces, un intruso ha esperado 1 hora para que ocurra el primer periodo. ¿Por qué? Porque si la persona quiere descubrir la secuencia, lo primero que tiene que descubrir es su periodo. Y por eso es que insistimos que tiene que esperar mucho. En este caso, el intruso esperó 1 hora. Con eso, con ese conocimiento, se le pregunta cuántos registros tiene la cadena. O sea, de qué tamaño es el circuito, por decirlo así. Entonces, el planteamiento, honestamente, no era muy complicado porque era escribir cómo es el periodo en segundos, ¿verdad? En este caso es 2 a la R menos 1 por T-chip y nos están diciendo que es 1 hora. Para ponerlo en segundos, son 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, o sea que esto da 3600. ¿Okay? Entonces ahora eso implica que yo puedo despejar de aquí 2 a la R menos 1 pasando esto para este lado. Y pasarlo es, al poner 1 sobre este chip, es lo mismo que multiplicar por F chip, y al final me quedaba que 2 a la R menos 1 era este valor. Entonces, por eso tuve que tomar un valor de F chip bastante extraño. Y al final me quedó que 2 a la R era 4096, o sea que el número de registros era 12. Entonces, bueno, se preguntan las mismas cosas, pero con cualquier cambio, los estudiantes, todos nos pasa, ¿no? Que no, nos sacan de la zona de confort y tendemos a fallar, ¿no? Eso es una cosa que yo reconozco que yo he cambiado con la parte virtual, en el sentido que estoy consciente que es muy distinto cuando uno está en un salón de clase y tiene unos estudiantes al frente que cuando uno está de manera virtual. Aunque yo los exámenes, por ejemplo, aquí los hago todos por Meet, con cámaras, etcétera, que me da a mí una tranquilidad y además el estudiante me tiene a mano todo el examen. O sea, el estudiante me pregunta por mi chat personal, ¿no? Me dice, profesora, mire, no entiendo esto y tal, y reconozco que tengo mucha más interacción que la que puedo tener en un mismo examen presencial. Primero porque la pregunta de un estudiante perturba a todos los demás. Entonces el otro estudiante voltea, etcétera. O sea, y eso además me ha enseñado que tengo que tratar de ser
lo más sencilla posible en la explicación en los enunciados. Y realmente lo reconozco, yo creo que he cambiado. Bueno, entonces vamos a pasar a este problema que fue hace bastante tiempo, en diciembre del 2004. En un sistema de espectro disperso de SSS, la secuencia PN tiene un periodo igual a 1023 de chip. Si la depth de la secuencia es un sin cuadrado cuyo lóbulo principal corta en 10 MHz, entonces aquí uno tiene que, en el mismo enunciado, ir armando sus ideas y darse cuenta que lo que se transmite en un sistema banda base de secuencia directa es BDT por CDT. Y hemos estado de acuerdo que la densidad espectral de la secuencia BDT por CDT es muy parecida a la de CDT, que era un sin cuadrado que corta en F-chip. Es decir, si me están diciendo que que el lóbulo principal corta en 10 MHz, yo tengo que traducir y decir que esto es F-chip. Entonces, bueno, ahora me preguntan cosas que tendrían que ser sencillas, ¿verdad? Que es determinar el tamaño del registro. Fíjense cómo me dan el periodo en segundos, me lo dan de esta manera. Y para mí está claro que esto que está aquí es 2 a la R menos 1, que 1023 es 2 a la R menos 1. Y de allí se despeja que el número de registro es 10. ¿Okay? Después me dicen, determina el periodo de la secuencia en segundos. Entonces, bueno, obviamente una vez que tengo, está dado aquí, y simplemente es tener que entender que este valor que me dieron aquí era F-chip. Eso es todo. O sea, es una pregunta sencilla, pero donde uno tiene que hacer conexión entre otras cosas, ¿no? Como en este caso, con el ancho de banda de la señal transmitida. Saber qué es F-chip. Bien. Mira, pero este es muy parecido al que ya yo hice. El primero tiene 5 registros, el segundo tiene... Sí, es muy parecido, excepto que hago las preguntas de una manera distinta, más o menos, pero es igual. Comparar dos sistemas distintos que tienen número de registros distintos y relojes distintos. O sea que no vamos a volver a hacer este que está aquí. Vamos a hacer el siguiente. En un sistema de espectro disperso se tiene un generador de secuencias máximas de 5 registros. La secuencia se repite cada microsegundo. O sea que el periodo es un microsegundo. Por otro lado, la ganancia de procesamiento es de 20 dB. Fíjense que aquí la di en decibeles. Si la diera en lineal, tendría que decir que la ganancia de procesamiento es de 100. ¿Okay? Porque cuando se da en dB, simplemente yo hago 10 log de, en este caso, F-chip entre F-bit, y eso, si el lineal es 100, en decibeles es 20. ¿Okay? Porque al sacar el logaritmo de ese valor me da 2, al multiplicarlo por 10 me da efectivamente 20. Entonces, ok, me dan datos separados. Me dan por un lado cuánto es el periodo de la secuencia y por el otro lado me dan la ganancia de procesamiento. Y después me preguntan la velocidad a la que el usuario recibirá los datos. Y aprovecho de decirles que aquí pasa exactamente lo mismo que pasa en codificación de canal. Aquí y en codificación de canal, uno tiene un usuario que tiene unos datos, por ejemplo, BDT, que espera que el usuario los reciba a una cierta velocidad. Él los tiene de manera originaria, por ejemplo, a F-bit, y el usuario los va a recibir F-bit, ¿de acuerdo? Y en el camino cambia la tasa de transmisión. En este caso, en aquel caso, porque estamos agregando bits adicionales, y en este caso porque estamos cambiando a una secuencia más rápida. Pero al final, el inicio y el fin son los mismos. En otras palabras, determine la velocidad a la que el usuario final recibirá los datos, es F-bit, es preguntar por F-bit. Entonces, esa es la pregunta. Matemáticamente, eso es lo que tendríamos que buscar. Entonces, por un lado, primero afirmamos que esto que está aquí ya estamos bastante cansados de entender que ese es el periodo en segundos. Y aquí me lo están dando. 10 a la menos 6 para ponerlo en segundos. Eso por un lado. Por otro lado, me están dando el dato en decibeles, o sea que 10 log de F-chip entre F-bit vale 20. O sea que F-chip es 100 veces F-bit. ¿Okay? Por cierto, una forma de calcular la ganancia también es al revés. O sea, en vez de F-chip entre F-bit, lo hago al revés. Es decir, T-bit entre T-chip.
Porque claro, aquí puede poner fchip igual a 1 sobre tchip y aquí puede poner fbit igual a 1 sobre tbit. Entonces usted puede escribir la ganancia de procesamiento efectivamente con los valores de tiempo y no de frecuencia. ¿Okay? Bueno, lo cierto es que fíjense que aquí básicamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que hacemos es despejar tbit. Porque, digamos, tchip ya sé que es 10 a la menos 6 entre este valor. Entonces pongo eso aquí y despejo tbit. Y tbit lo invierto para que me dé fbit y me da 310 kilobits por segundo. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí hay un poquito más de complejidad en el ejercicio porque uso datos que tienen que ver con el generador de secuencia y datos del sistema ya pasado por el canal y para trabajar con lo que es la ganancia de procesamiento. Ah, mira, por ejemplo, aquí dice una pregunta que ¿este sistema le parece seguro? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque me dieron el periodo de la secuencia, un microsegundo. Entonces, realmente, aunque esto es una medida muy relativa, en general parece un tiempo corto electrónicamente hablando, porque un microsegundo es una cantidad despreciable para que un usuario descubra cuál es el periodo y proceda a robarme mi secuencia BDT. Ok, deje ver si este es muy parecido. Ah, no, este es diferente. Se tiene un sistema de SS, no retorno a cero banda base con ganancia de procesamiento 10 dB. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Si 10 log de X es 10, es porque X es 10 también. Es decir, que la ganancia de procesamiento de 10 dB corresponde a una ganancia lineal también de 10 dB. Entonces, se usa un generador de secuencias máximas de 10 registros para generar CDT. ¿Cuántos periodos de la secuencia máxima caben en tbit? Y esto surge porque suele ocurrir, o mejor dicho, no suele ocurrir, puede ocurrir que la gente calcule que en tbit quepa exactamente un periodo, ¿no? Hay ejercicios donde uno se plantea eso. Entonces aquí no sabemos. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Esto es distinto, no lo he hecho en ningún otro ejercicio. Entonces, esto sí me lo sé ya de memoria, que el periodo en segundos es este que está aquí. En este caso tengo 10 registros. Perfecto. Y ahora quiero saber cuántos caben en tbit. Entonces, evidentemente lo que tengo que hacer es una división. Debo dividir tbit entre esto para ver cuántos caben. Y como los valores ya los conozco, ¿verdad? Entonces, porque me dan la ganancia de procesamiento, observen, yo no tengo tbit, ni tengo tchip, pero tengo su relación. Y esa relación de 10 es igual a fchip entre fbit, pero también es igual a tbit entre tchip. Es decir, que esto es la ganancia, tbit entre tchip. Bueno, lo cierto es que esa relación numérica da un número menor que la unidad. Es decir, que no cabe ni siquiera un periodo. Si me hubiese dado 2,3, cabe 2 periodos completos más una fracción del próximo. ¿Okay? Entonces, esto es un detalle de comportamiento en cuanto a, en un bit, cuántos periodos podrían caber. Se supone que uno quisiera que hubiesen muchos, ¿no? La relación, que hubiesen muchos. Ok, en un sistema de SSS, la secuencia máxima es generada por un registro cuyo reloj es de 100 kHz, más de lo mismo. Suponga que un intruso en el canal necesitaría que transcurran 4 periodos de la secuencia CDT para descubrirla. ¿Okay? Eso se logra cuando el usuario ha recibido 2 bits. Entonces, nuevamente, esto es un jueguito de números, ¿okay? Para relacionar lo que es el periodo de la secuencia, ¿verdad? Y el periodo o digamos, la tasa de los datos originales. Entonces aquí, ¿cómo se calculan 4 periodos de la secuencia? Se calculan como 4 veces esta cantidad, pero eso numéricamente es igual a 2 bits. Entonces, nuevamente, de aquí despejamos la relación de bit entre tchip, que es igual a la ganancia, y nos da 2046, que por cierto es un valor bastante alto, ¿no? Una ganancia, eso es lineal, una ganancia de procesamiento de 2000
es bastante apreciada, ¿no? Por cierto, no necesariamente es usual. Ah, no, aquí ya llegué, no, aquí ya este pasabanda, ¿ok? Que tiene modulación y eso no lo vamos a trabajar para que lo tengan claro. Y esto, bueno, puede ser interesante porque sí toca los anchos de banda, aunque lo hicimos en un ejercicio, vamos a ver cómo es este. Aquí tengo un sistema banda base normal y la ganancia de procesamiento es 20 dB. Se espera que el usuario reciba, a esto lo subiré ayer, le dije, déjame que no se me olvide insistirle en que esto es similar a lo que pasa con códigos de canal, que el usuario tiene unos datos originarios a F-bit y así los recibe el usuario final. Entonces dice, el usuario recibe 10.000 bits por segundo, o sea que esto es F-bit. Dibuje la DEP de la señal que va por el canal. O sea, obviamente ya sabemos que la DEP, esto es un sistema banda base, es así. ¿Okay? Y esto vale F-chip. ¿Eh? Pero fíjense que no me han dado F-chip, pero me han dado F-bit y me han dado la ganancia. O sea que claramente yo puedo de allí despejar F-chip y dibujar esta densidad espectral de potencia. ¿Okay? Ok, bueno, espero que hayan entendido porque no sé si quedó claro lo que estábamos haciendo. Ok. Este problema es pasabanda, no, este es banda base. Mm, no, pero este es muy parecido al que acabamos de hacer, porque fíjense que estamos hablando del ancho de banda de la señal transmitida y en el ejercicio pasado dijimos que es, obviamente, la DEP es la DEP de BDT por CDT, que es similar a la de CDT. ¿Okay? Este es muy parecido al que acabamos de hacer. Y aquí sí ya empezamos con problemas que no cubrimos porque son con modulación y utilizando con más detalle y que ahora no los estoy cubriendo. Pues esto era cuando teníamos presencialidad. He tenido que reducir un poco la profundidad. Entonces aquí en este problema trabajábamos con ganancia de procesamiento y con margen contra la interferencia. ¿Okay? Y este también. O sea que ya creo que con esto terminé los ejercicios que podía mostrarles a ustedes para en esta oportunidad. Así que bueno, les agradezco que hayan estado compartiendo conmigo y voy a parar la grabación y nos vemos el lunes en las presentaciones y después retomo con ejercicio. Gracias, saludos.